Es Ana Quiroga, soy la directora de la carrera de especialización en enfermería neonatal. Bueno, un gusto saludarlos y agradecerles la presencia y la participación en este webinar. Como todos los años, nosotros tratamos siempre nuestro objetivo es presentarles temas de novedosos o temas eh, de actualidad en cuanto a al cuidado clínico, porque bueno, nuestros egresados salen como para ser líderes clínicos dentro de las unidades de neonatología y también en este año nos interesó mostrarles roles avanzados de la enfermería neonatal y en este caso agradecerles también a las tres egresadas que ustedes ya vieron en en la difusión del programa de este webinar, y que ellas van a hablar de roles distintos o roles también avanzados, como decía recién, que tienen que ver con el traslado aéreo, con la enfermera de enlace o con publicar para dar visibilidad a enfermería. Así que, bueno, les agradezco muchísimo su participación y le dejo la palabra a Guillermina Chatás, subdirectora de la carrera, quien va a hacer la presentación de de las tres ponentes. Bueno, muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar sobre competencias avanzadas en la enfermería neonatal. Me da mucho placer presentar a las tres expositoras que nos van a acompañar esta tarde. La primera es la especialista Jessica Bonfranceschi, es especialista en enfermería neonatal de la Universidad Austral. Es enfermera aeroevacuadora del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial de la Fuerza Aérea Argentina y es piloto privado de avión. Trabaja en el Hospital Garrahan, en el servicio de neonatología, hace traslados aéreos sanitarios en la empresa Aerocare y trabaja en Acudir haciendo transporte terrestre e es instructora del Centro de Capacitación y Entrenamiento. En segundo lugar, nos va a acompañar la especialista Florencia Alderete, que también es especialista graduada de nuestra universidad en enfermería neonatal. Es enfermera jefe del servicio de neonatología del Sanatorio de la Trinidad Palermo de Cava. Es docente de la carrera de especialización en enfermería neonatal de la Universidad Austral y también es docente de la Universidad de Buenos Aires. Y por último, nos va a acompañar la especialista María Luisa Videla Balaguer, que es especialista también en enfermería neonatal de nuestra universidad, que es supervisora del servicio de neonatología del Sanatorio Tandil, en Tandil, provincia de Buenos Aires, y es integrante del comité ejecutivo de la revista Enfermería Neonatal de la Fundación para la Salud Materno-Infantil, Fundasami. Bueno, hechas las presentaciones, Jessica, si querés compartir tu pantalla, y ya podemos ver la presentación. Cada una de ellas va a hablar 15 minutos y después tendremos un tiempo para las preguntas que podrán hacerlas a través del chat o a viva voz cuando les demos la indicación. Les pedimos que por favor silencien sus micrófonos para evitar ruidos del lugar donde están y para poder escuchar muy bien a los expositores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se ve bien la presentación? Perfecto. Bueno, muy bien. Primero que nada, gracias Guille y Ana por esta convocatoria y gracias a la gente que se animó a participar y a crecer en lo que es formación continua. En esta instancia les voy a hablar sobre lo que es el traslado aéreo neonatal y los desafíos que conllevan al trasladar un bebé por medio del avión, digamos. Existen dos formas de realizar traslados aéreos. Uno es a través del ala fija, como es el avión, y a través del ala rotatoria, como es el helicóptero. El tipo de traslado que realizamos es un traslado medevac. Es un tipo de traslado aéreo secundario, ya que el paciente presenta atención previa médica en una institución, se realiza a través de una aeronave habilitada y desde un aeródromo a otro, siempre a cargo de un médico responsable y un enfermero de traslados. El- También se puede realizar transporte a través de aeronaves comerciales como
configurando esta aeronave como medevac, ¿sí? Un sector que se puede configurar de esa manera, o a través de escolta médico, que es el paciente acompañado por un médico o un enfermero aeroevacuador. Para poder entender el transporte aéreo sanitario, es importante entender el medio donde se realiza, que es la atmósfera, ¿sí? Como conocemos, la atmósfera es una mezcla de gases que rodea la Tierra, que es compatible con la vida, y esta atmósfera tiene una presión, ¿sí? Está compuesta por el 78% de nitrógeno y el 21% de oxígeno, que es el que todos conocemos, y tiene una presión que a nivel del mar, la persona sin patologías agregadas tiene una saturación óptima de un 100 o un 99%, y lo que sucede es que a mayor altura disminuye esta presión atmosférica, por ende disminuye la presión parcial de oxígeno, y también se produce un mecanismo mecánico, ¿sí? Que son las expansiones de los gases atrapados. Dicho esto, cuando volamos a mayor altura, vamos a encontrarnos una disminución de la presión parcial de oxígeno y una expansión de los gases atrapados, que es fundamental para el cuidado de nuestros pacientes. Existen diferentes estresores que nos enfrentamos al realizar los vuelos. Por un lado es la hipobaria, ¿sí? Que esta disminución de la presión atmosférica que nos da la hipoxia relacionado a la disminución de la presión parcial de oxígeno, y la expansión de los gases de los gases atrapados, que en el caso de pacientes que tengan aire en la cavidad gástrica va a generar un malestar y quizás otras complicaciones más. El estrés térmico relacionado a la alteración térmica del ambiente. Las aeronaves, si bien tienen aire acondicionado y se regula la temperatura, el exterior presenta temperaturas muy bajas, aproximadamente en un nivel de vuelo de 40.000 pies. Tenemos una temperatura externa de la aeronave de 52 grados bajo cero, por ende la hipotermia puede ser una de las complicaciones más importantes o uno de los desafíos más importantes durante el traslado. La deshidratación, ¿sí? La aeronave tiene el sistema de aire, pero es aire seco, por ende, en un vuelo prolongado, la deshidratación es algo que tenemos que tener presente. Los ruidos relacionados tanto al motor de la aeronave, el aire que pasa por el fuselaje y demás, genera un sonido bastante fuerte durante el traslado, así que hay que trabajar sobre eso relacionado a nuestros pacientes. Las vibraciones por los movimientos, así como las aceleraciones en el despegue, y puede generar tercer espacio, o sea, generarle edema a tanto a los pacientes como a la tripulación durante el vuelo. Todo esto lleva a que podamos tener fatiga, no solo nosotros, sino nuestros pacientes. ¿Cómo se gestiona el traslado? Bueno, el médico solicita la derivación de un paciente teniendo en cuenta su condición, se comunica con los familiares, se tramita a través de la obra social, si es que tiene, o a través de la gobernación, el traslado. Se solicita la derivación y la aceptación, perdón, al centro receptor, con la autorización y aceptación del médico del lugar receptor. Se gestiona la empresa de vuelo con el avión, los pilotos y el equipo aeromédico. Se realiza la comunicación médico a médico con el equipo que va a realizar el traslado, junto con los médicos eh, del hospital del derivante. Se prepara la aeronave y el equipamiento y se inicia el vuelo. También hay que tener en cuenta que vamos a gestionar, perdón, se me secó la garganta. Tenemos que tener en cuenta que hay que gestionar la ambulancia tanto del centro que se va a derivar hacia el aeropuerto, como desde el aeropuerto de destino hacia el hospital de destino.
y por supuesto la admisión en el centro receptor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar el equipamiento? ¿Sí? Primero y principal, chequear que traslademos todo lo necesario, no nos podemos olvidar nada porque no hay forma de retornar a buscarlo, no es como en una ambulancia que por ahí realizamos un regreso a la institución y podemos reponer materiales, en este caso no es la opción, así que el chequeo previo al vuelo es muy importante. El funcionamiento de los equipos, las baterías, que nosotros tenemos los kits armados con precintos, entonces chequear que estén todos los precintos para que no nos falte nada. Todo el equipamiento que utilizamos tiene que estar homologado por la ANAC, que es la entidad de aviación nacional civil. Y bueno, básicamente llevamos una terapia intensiva, una UCI aérea. Por más que el paciente sea de baja complejidad, se lleva todo. En caso de requerir, lo tenemos a mano. Las características ideales de la incubadora de traslado, teniendo en cuenta todos estos estresores que tenemos durante el vuelo y también a nivel terrestre, deben ser de doble pared, de acceso rápido, tener cinturón de seguridad, tener servocontrol, una autonomía, ¿sí? En la batería, disponer de gases. Aire comprimido hoy en día es medio complicado conseguir, pero bueno, generalmente tenemos oxígeno y algún un respirador que sea capaz de poder darnos una FIO2 certera. Monitor multiparamétrico, bombas de infusión, tanto peristálticas como de jeringa, respirador, aspirador, y la camilla de la aeronave presenta, además de un tubo de oxígeno complementario, energía corriente eléctrica, que es 220, y algunas tienen 110. En caso de tener 110, también tenemos que tener en cuenta el tema del equipamiento y de nuestros equipos eléctricos para que funcionen de forma correcta con esa aeronave. Es de buena práctica colocar cobertores en las incubadoras para poder también aislar la temperatura interna con la externa tanto del aire, digamos, del ambiente. Vamos a dividir las etapas del traslado en tres principalmente: la prevuelo, intravuelo y posvuelo. En todas y en cada una de ellas es muy importante la comunicación. Desde el momento uno se genera un grupo de WhatsApp con los coordinadores que están en tierra. Entonces le informamos continuamente cada paso que vamos dando. Desde los movimientos del equipo, llegamos al pañol, cargamos equipo en aeronave, despegamos. Las estimas de vuelo que tenemos va a depender de cada aeronave que volemos, si hay que hacer escala o no, y la velocidad que tiene generalmente de crucero, todo se informa. La hora de despegue y aterrizaje, el estado del paciente continuamente. En el caso del traslado terrestre, se informa del estado del paciente y las estimas también para combinar con las aeronaves. Se informa cuando entregamos el paciente y el envío de historia clínica informatizada. También el reporte de vuelo por si hubo que utilizamos y si hubo alguna intercurrencia durante el mismo. En la etapa prevuelo es muy importante, creo que es la más importante de todas, porque la comunicación es indispensable en la selección del equipo que va a realizar el traslado. Tiene que ser un médico y un enfermero, aeroevacuador, especializados en el tipo de paciente a trasladar. Se va a realizar un briefing prevuelo, teniendo en cuenta el equipamiento necesario y rechequeando que esté correcto, digamos. Se realiza el contacto médico para poder chequear el estado actual del paciente. Se configura la aeronave de acuerdo a las necesidades de cada paciente y, bueno, como dijimos recién, la comunicación de las estimas. También el hospital, tenemos que chequear que esté la aceptación del hospital receptor. eh, Eso es algo también muy importante antes de despegar, porque puede pasar que hagamos toda la logística, lleguemos al lugar y no esté la aceptación, y bueno, la verdad es algo bastante complejo. Así que es muy importante chequearlo antes de despegar. Los datos del paciente, los requerimientos específicos,
eh, también pueden surgir intercurrencias, así que los aeropuertos alternativos que tenemos en ese trayecto y la logística médica en caso de que hubiera alguna complicación, en qué hospital podríamos llegar a derivar a nuestros pacientes a mitad de camino, si así fuera. El traslado terrestre, como les decía, tenemos generalmente dos, muy rara vez el paciente lo llevan a pista. Entonces, lo que hacemos es aterrizamos en la ciudad de origen, nos espera una ambulancia, vamos al hospital, recibimos al paciente, lo acondicionamos. La idea de acondicionar al paciente es fundamental porque si chequeamos todo antes de salir del hospital, básicamente no tenemos que hacer nada durante el traslado y el paciente llega de forma óptima a su lugar de destino. Eso sería lo ideal. El ascenso y el descenso de la aeronave es uno de los momentos más críticos del traslado, porque las aeronaves generalmente son pequeñas, tienen una puerta pequeña y corremos riesgos de desconexión de tubuladuras, de extubación del paciente, de que es perder algún catéter o que se rompa algún dispositivo. Corremos el riesgo de caída, ¿sí? Y, por supuesto, también la ruptura de la aeronave y equipamiento. Y no es lo mismo hacer el ascenso o el descenso del paciente en el norte en pleno verano o en el sur en pleno invierno con lluvias, nevadas y demás. Esos son factores que pueden interferir a la hora de trasladar a nuestros pacientes. En la etapa intravuelo, ¿sí? O sea, durante el vuelo o durante el traslado eh, del paciente a nivel también terrestre, es muy importante la sujeción de la camilla, eh, tanto la aceleración durante el despegue como el aterrizaje, se producen movimientos muy fuertes, así que todo tiene que estar sujetado, tiene que estar bien fijo, el monitor multiparamétrico tiene que funcionar de forma correcta para evitar manipulación del paciente innecesaria. Obviamente intervenir según requerimiento, pero se basa más en un chequeo continuo, en valorar al paciente y registrar los datos en historia clínica. Y en el posvuelo, la idea es eh, entregar al paciente de forma correcta, chequear que esté todo bien, que no nos olvidemos ningún equipo en ningún lado, acondicionar los equipos también y enviar la historia clínica. Y algo muy importante, realizar el debriefing de cada vuelo para ver en qué podemos mejorar y genera el reporte de fin de vuelo. ¿Qué patologías trasladamos con mayor frecuencia? Generalmente prematuros, cardiopatías congénitas, atresias, ano imperforado, NEC, hernia diafragmática, defecto de pared abdominal, trastornos respiratorios, alteraciones del sistema nervioso central, hidrocefalia, y generalmente se traslada de un centro de menor a mayor complejidad y alguna vez que otra tenemos contrarreferencias donde el paciente ya resolvió su patología generalmente quirúrgica y vuelve a su lugar de origen para terminar el tratamiento. Como les decía, la importancia de la estabilización previa al traslado, eso es fundamental. Tenemos que chequear que la vía aérea sea adecuada, que tenga una suficiencia respiratoria, el manejo de las secreciones, los accesos vasculares que estén permeables, que estén en posición correcta. Bueno, la hidratación, la alimentación, la normotermia. La normotermia es uno de los desafíos más grandes. El cuidado del neurodesarrollo, el cuidado de la piel, la hemodinamia que esté estable, la estabilización metabólica. La analgesia y sedación, esto también es un desafío porque en pacientes que están continuamente en movimiento y si están lábiles es muy complejo mantenerlos sedados y tranquilos. Y bueno, y obviamente los cuidados específicos de acuerdo a la patología propia de cada paciente. ¿Qué es importante o cuáles son los cuidados más importantes que tenemos que tener? Por un lado, el diálogo con los acompañantes, chequear si tienen miedo al vuelo, que esté toda la documentación completa antes de salir de la institución. El resumen de la historia clínica tiene que estar de forma impresa y tenemos que tener, como decía hoy, la aceptación en el centro receptor. La firma del consentimiento informado para el traslado
y también el equipaje tanto del paciente como del acompañante. em, las aeronaves con las que realizamos los traslados suelen ser pequeñas, entonces es muy importante conocer el equipamiento que tenemos. Muchas veces cuando el paciente vuelve de alta, hay mucho equipaje y nos ha pasado de tener que dejar, porque no nos alcanza el espacio físico, digamos. Siempre hay que anticiparse a las necesidades del paciente, prever todas las complicaciones y tener los cuidados generales de neonato, como tenemos en la UCIN, y los cuidados propios de cada patología, sin olvidarnos de las necesidades que nos enseñó Virginia Herdensor. eh, Siempre nos guiamos desde el inicio con esas y las plasmamos en nuestros pacientes. El lavado de manos, que en la aeronave es medio complejo, utilizamos alcohol en gel y cuando llegamos a la institución podemos hacer el lavado definitivo con agua y jabón. Tener en cuenta las medidas de bioseguridad, aunque la aeronave sea pequeña, y el descarte de los residuos de forma correcta. Y los cuidados específicos del transporte aéreo, teniendo en cuenta estas dos manifestaciones principales, que es la hipobaria y la expansión de los gases en altura, es tener una sonda orogástrica descompresiva, o sea, una sonda gruesa, abierta, para chequear que todos los gases, principalmente del estómago, puedan liberarse y evitar que el paciente vomite o tenga algún desconfort durante el vuelo. Considerar transfusión, como tenemos una leve hipoxia, si bien los aviones presurizan, la hipoxia leve se puede evidenciar, entonces en caso de que el paciente lo requiera, tener hemoglobina, hematocrito o plaquetas bajas, considerar la transfusión previa al vuelo. Si tenemos pacientes ventilados con tubo endotraqueal con balón, generalmente no, pero si tuviera, hay que rellenarlo con agua destilada por la expansión de los gases, ya que duplican su tamaño, puede llegar a estallar el balón o generar isquemia en la zona local. Proteger al paciente de los ruidos, de la hipotermia, de la luz, colocarle el cinturón por los movimientos. Podemos tener durante el vuelo turbulencias y puede ser un riesgo para el paciente, así que es muy importante que esté con cinturón en la incubadora. Sujetar, por supuesto, la camilla, la incubadora y los equipos por el mismo motivo. Y si tuviera un drenaje pleural, hay que chequear que esté funcionante, ya que como los gases se expanden en altura, podría complicar ese drenaje pleural, ese neumotórax. Chequear que los volúmenes de infusión, ¿sí? de continua, sean, eh, sean la cantidad suficiente y tengamos un remanente por cualquier intercurrencia durante el traslado. Tratar de disminuir el estrés al mínimo y obviamente cuidado centrado en la familia. Las contraindicaciones cuando no se pueden trasladar pacientes, tenemos por un lado las que son hasta estabilizar el paciente, que es cuando está hemodinámicamente inestable, aún con drogas, cuando tienen enfermedades hematológicas con posibilidad de sangrado, cuando son cardiopatías descompensadas, neumotórax no drenados o anemias, hay que transfundir antes. Y las contraindicaciones absolutas, cuando el paciente, cuando las condiciones son inseguras del traslado, cuando el paciente es terminal o tiene alguna enfermedad infectocontagiosa que no va a ser tratada durante el transcurso de contagio. Se espera que el paciente eh, pase su etapa de contagio y luego se traslada. Si bien en época de COVID realizamos el traslado de pacientes con todas las protecciones, si el paciente no va a recibir el tratamiento eh, durante el periodo de contagio, es preferible esperar. Y bueno, también pueden surgir intercurrencias relacionadas a la aeronave, el equipamiento del paciente o a otras cosas, y es importante tenerlas en cuenta. En cuanto a la aeronave, puede ser la meteorología, fallas mecánicas y eléctricas. eh, en el equipamiento aeromédico podemos tener fallas en las baterías, en el insumo, ¿sí? Que nos quedemos cortos con el insumo o el oxígeno. Existen cálculos que se realizan para saber cuánto oxígeno va a requerir el paciente y siempre llevamos oxígeno remanente porque bueno, es una
de las cosas principales a tener en cuenta en el traslado de un paciente. Podemos tener un paciente que se descompense previo o durante el traslado, o puede haber también intercurrencias en la tripulación, tanto en el equipo de piloto y copiloto o los médicos, algún problema en el aeropuerto o en la pista, o durante el traslado terrestre. Por eso es importante planificar el traslado con tiempo, prever todas las complicaciones que puedan surgir en cada etapa del traslado, y esto sí, chequeo, rechequeo y rechequeo siempre antes de salir, antes de despegar. Y también llevar un kit personal, porque puede pasar de que por meteorología o cualquiera de las otras intercurrencias tengamos que quedarnos en el lugar de origen, y bueno, llevar el kit es una buena opción. Esto es un estudio que se realizó en Taiwán. Tienen poquitos estudios, hay muy poco escrito sobre lo que es traslado aéreo neonatal, pero bueno, básicamente este estudio lo que refleja es eh, que si bien el transporte aéreo es un medio crucial para el traslado de neonatos graves, hay que tener en cuenta los estresores de vuelo y la condición médica del paciente, eh, tanto como el clima, a la hora de realizarlo. Planificar y estabilizar de forma correcta el traslado previo perdón, estabilizar y planificar el traslado es muy importante para prevenir cualquier emergencia. eh, y bueno, nada, el transporte es seguro, pero si se hace con la planificación correcta. Este era un bebé, perdón, de 3 días de vida con síndrome de dificultad respiratoria, que estaba con un ductus arterioso persistente e hipertensión pulmonar, y durante el traslado en helicóptero presentó episodios de hipoxia, tanto en el descenso como en el descenso. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Como ya pusimos en el chat, las preguntas para Jessica se pueden empezar a hacer por el chat o a viva voz, pero al final de las exposiciones. Así que invitamos a Florencia Alderete a compartir pantalla y a dar el segundo tema. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación de la universidad. Para mí siempre es un placer participar en la universidad porque realmente son creadores de líderes del cuidado. Y en el día de hoy yo voy a hablar acerca del enfermero de enlace. El enfermero de enlace fue mi proyecto de especialidad, y para mí es un tema súper interesante porque es una forma más en la que el enfermero puede liderar. Muy bien. Se me ocurrió que como estrategia podríamos empezar hablando acerca de un pequeño caso. Uy, perdón, avancé. Un pequeño caso como para que ustedes puedan trasladarlo a su unidad, porque yo considero que esta problemática es parte de todas las unidades de cuidados intensivos neonatales. Hoy, miércoles 23 de julio, en la unidad de cuidados intensivos neonatales suena el teléfono. La enfermera atiende el llamado. Al otro lado del teléfono se encuentra angustiada la madre de BM, un recién nacido que ha estado internado en la UCIN durante 3 meses. BM y su familia han egresado del hospital hace 5 días. La madre expresa que el recién nacido no ha dormido en toda la noche y que no logra alimentarlo. Después de ver este caso, yo creo que si nosotros nos podríamos hacer muchísimas preguntas, pero las preguntas más centrales serían: ¿estas situaciones son frecuentes en la UCIM? Y si tuviéramos una clase con muchísimo tiempo, probablemente ustedes tengan muchas respuestas, pero yo diría que sí, pero a veces no siempre son
están asociadas a la comunicación con la institución. A veces las familias llaman al teléfono del sanatorio u hospital, otras veces envían un mensaje de texto a alguna de las enfermeras con las cuales sienten más afinidad. En otras ocasiones lo que hacen es hacer consultas en la guardia, o también lo que sucede es que adelantan la primer consulta pediátrica. Entonces la realidad es que el alta neonatal, ¿sí?, es un momento de mucho estrés para las familias, y un momento en el que los padres sienten en ocasiones dificultades para poder desarrollar el rol parental con autonomía. Entonces, ¿es una situación frecuente? Yo diría que sí. Si pudiera decir si vamos a responder en la presentación las siguientes dos preguntas, que son: si nosotros consideramos que esta problemática es una incumbencia de las instituciones de salud, y por último, si existe alguna posible solución. Como posible solución existe en el mundo, ¿sí?, el enfermero de enlace. El enfermero de enlace es un enfermero, ¿sí?, un profesional de la salud, que lo que hace es establecer comunicación entre el hogar y el hospital. En general, el enfermero de enlace se desarrolló muchísimo más ese rol en la población pediátrica y en la población adulta, pero no tanto en la población neonatal. Sin embargo, en el mundo está presente la figura. Si tuviéramos que definir al enfermero de enlace, la primera persona, o en realidad el primer lugar donde aparece la figura y donde se definió el rol, fue en Inglaterra en el año 1960, y en ese momento lo que se decía es que el enfermero de enlace era una persona que hacía o que establecía la comunicación entre el hospital y el hogar. No había mucha más definición acerca de esto. Luego, en el año 1988, Jowett dice que el enlace es la comunicación establecida entre el hospital y la comunidad, ¿sí?, y el hogar del paciente, y que el enfermero de enlace es la persona que se encarga de la planificación del alta hospitalaria. Esta definición fue evolucionando a lo largo de los años, y Ducker en los 90 define que el enfermero de enlace es la persona especializada en el alta hospitalaria, y que además puede llegar a brindar cuidados transmurales. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solamente es una persona que se encarga, un profesional que se encarga de planificar el alta, sino que también se encarga de a veces realizar cuidados en el hogar, ¿sí? Y cuando yo me refiero a los cuidados, no siempre los cuidados están relacionados con el hacer manual, sino que a veces tiene que ver con la asesoría, que es uno de los grandes cuidados que los enfermeros realizamos constantemente y permanentemente en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Por otro lado, si nosotros buscamos bibliografía a nivel mundial, el enfermero de enlace tiene múltiples nombres. En algunos casos se llama servicio de enlace, en otros lugares puede aparecer como enfermero navegante, también puede aparecer en las bibliografías como coordinador de alta, como enfermero de enlace también, y como coordinador de cuidados. Las funciones de los enfermeros de enlace son muy diversas, ¿sí? Yo podría decir que si cada uno de ustedes aplicara este proyecto en sus servicios, los enfermeros de enlace tendrían diferentes funciones en los servicios, porque dependen del ambiente, ¿sí?, y de las condiciones en las que se desarrolla el rol. Y probablemente en un primer momento tengan algunas funciones y después, con el paso de los años, adquieran otras funciones. En general, la bibliografía habla de estas tres funciones. Oley dice que la función del enfermero de enlace es facilitar el vínculo entre profesionales en general, y garantizar de alguna manera, al facilitar el vínculo, la continuidad de los cuidados que va a recibir el paciente en el hogar. Y por otro lado, también tiene que ser educador de profesionales que van a brindar cuidados en domicilio. Awet, por otro lado, dice que el rol del enfermero de enlace es identificar qué paciente requiere el enlace, planificar el alta y coordinar de alguna manera los servicios que se requieren para que el alta hospitalaria se dé, y transferir información.
Y por último, Chevoyer, que para mí es una de las definiciones del rol un poco más completas y que podrían traspolarse a muchas funciones que los enfermeros hacemos de manera no tan estandarizada o no tan institucionalizada, dice que en realidad el enfermero enlace es un enfermero que va a educar al personal, o sea, va a educar al personal tanto para lo que es la coordinación del alta como para quienes van a brindar cuidados si el paciente tiene internación domiciliaria, van a enlazar con la comunidad y establecer todos los vínculos para que se pueda comunicar la familia con la institución. También va a brindar atención de paciente y también va a educar a la familia. Cuando hablamos de la atención del paciente, hay algunos estudios en los que los enfermeros de enlace tienen roles diversos. Por un lado pueden hacer telecomunicación, o sea, telemedicina, o sea, pueden establecer comunicación a través del teléfono, plataformas web, aplicaciones, y en otras ocasiones también pueden hacer visitas a domicilio de las familias para ayudarlos en el establecimiento del rol parental o para ayudarlos con algunos cuidados especiales. Muy bien. Si pudiéramos responder si es una responsabilidad de las instituciones, digamos que hay marco legal como para que esta función se establezca. La Ley Nacional, la 25.929, en su artículo 4, dice que el padre y la madre de la persona nacida en situación de riesgo tiene derecho a recibir asesoramiento e información sobre el cuidado especial del niño o niña. Eso quiere decir que uno podría decirlo que eso es un derecho en la institución, pero cuando el paciente se va con cuidados especiales al domicilio, también es un derecho recibir asesoría y acompañamiento, ¿no? Después tenemos un proyecto de ley que es el 11.147/15, que es un proyecto de ley de seguimientos de recién nacidos prematuros propiamente dicho, de recién nacidos de alto riesgo. Y después, por último, tenemos el decálogo del prematuro y su familia, que en su artículo 7 dice que un niño que fue recién nacido prematuro de alto riesgo debe acceder luego del alta neonatal a programas especiales de seguimiento. Entonces, probablemente en este momento ustedes piensen, sí, en el mundo, en la Argentina, nosotros tenemos programas de seguimiento y es real, pero, sin embargo, distan bastante los programas de seguimiento que del enfermero de enlace. El consultorio de seguimiento en general está integrado por un equipo multidisciplinario. Nosotros podemos encontrar en los consultorios trabajadores sociales, antropólogos, neonatólogos, enfermeros, filósofos, o sea, es un equipo mucho más amplio, ¿no? La idea con el consultorio de seguimiento es establecer un contacto periódico, ¿sí? Y vigilar periódicamente los riesgos y atender preventivamente las patologías relacionadas con la prematurez, ¿sí? Entonces, que en general, en la mayoría de los consultorios de seguimiento de nuestro país, lo que se hace es seguir a los recién nacidos prematuros de alto riesgo. Sin embargo, lo que se evalúa es cómo se desarrolla el recién nacido prematuro hasta probablemente, si se puede llegar hasta el momento de la escolarización, mejor, pero no se evalúa cómo es la adaptación del rol parental o cómo se brindan los cuidados en el domicilio y si lo están haciendo con mayor o menor estrés. El enfermero de enlace tiene esa perspectiva. La idea del enfermero de enlace es acompañar a las familias en la adaptación en el hogar, ¿sí? Entonces, el rol va a estar realizado, o sea, lo va a desarrollar un enfermero que va a establecer contacto diario y según las necesidades de las familias. Quizás los enfermeros de enlace en las primeras semanas post-altas de un recién nacido de alto riesgo tienen contacto muchísimo más frecuentes, y si ustedes recuerdan a sus pacientes que se fueron de alta después de muchos meses de internación, quizás han recibido más mensajes la primera semana que un mes después, ¿no? Porque la adaptación se realiza, entonces los padres sienten confianza en su rol y en que lo están haciendo adecuadamente y se contactan menos. Entonces es un contacto diario, ¿sí? Y también según las necesidades de cada familia. Y el objetivo principal del enfermero de enlace es brindar un ambiente de contención, o lo que se llamaría holding, con el objetivo de garantizar la continuidad de los cuidados.
Desde la perspectiva de la maternidad segura y centrada en la familia y de que nosotros como enfermeros tenemos que brindar cuidados centrados en la familia, la continuidad del cuidado a través del enfermero de enlace hace posible que el cuidado se continúe, pero también que la familia para nosotros siempre representa una parte fundamental del tratamiento al hacernos socios del cuidado, y es una forma más de expresar que nuestro cuidado está centrado en la familia, porque a nosotros lo que nos importa que la continuidad del cuidado siga, pero que la familia lo transite de la mejor manera y adecuadamente posible y que puedan desarrollarse como padres con menor estrés. Entonces, por último, una de las últimas diferencias que tiene el enfermero de enlace con respecto al consultorio de seguimiento es que la población que abarcarían los enfermeros de enlace sería a todos los recién nacidos de alto riesgo. Esto quiere decir, recién nacidos de pretérmino, recién nacidos con cardiopatías congénitas, recién nacidos con medicaciones especiales, recién nacidos que tengan ostomías, traqueostomías, ileostomías, colostomías, con el objetivo de lograr una transición adecuada. Y finalmente, para concluir esta cortita presentación en la que hablamos acerca del enfermero de enlace, cuando nosotros hablamos de que nosotros que queremos brindar cuidados de calidad, no es posible brindarlos sin continuidad del cuidado. Y si nosotros quisiéramos trabajar en la calidad total, tenemos que modificar nuestro paradigma de atención. Entonces, si quizás nosotros pensamos que el propósito de los servicios neonatales es lograr el alta, yo diría que es lograr que los padres puedan desarrollar el rol parental adecuadamente y que puedan cuidarlo a su niño y que además puedan transitarlo con la mayor felicidad posible el momento de la llegada al hogar. Y quizás existen muchos programas de alta temprana y el enfermero de enlace podría ser una estrategia para que los pacientes puedan ir antes a sus domicilios y puedan tener un apego seguro más rápidamente. Nuestro objetivo siempre va a ser garantizar la continuidad de los cuidados y así como también disminuir el estrés familiar. Yo creo que nosotros como líderes del cuidado somos educadores todo el tiempo, desde el momento en que nace el recién nacido y nosotros ayudamos a hacer la transición de los padres de esperar un recién nacido sano de término a tener un recién nacido prematuro o con cardiopatías congénitas, y siempre estamos ejerciendo el rol de educadores. El enfermero de enlace es una propuesta transmural que convoca a que todos seamos líderes por fuera de las instituciones. Muchas gracias, espero haber sido clara con mi presentación. Muchas ¿Puedo gracias, hacer Florencia. Vamos a pasar a la última de las exposiciones. María Luisa, si querés compartir pantalla. Ahí voy compartiendo. Ujú. Y mientras María Luisa prepara la presentación, les recuerdo que las Espera. presentaciones, estás compartiendo pantalla, pero Sí, de mi cosa. por A ahí ver, si abrís primero la clase, creo que es más fácil. ahí voy. Les recordamos que las preguntas pueden hacerlas a través del chat. Vamos a habilitar en un ratito, la Se posibilidad de comparte, hacerlo. ¿Qué pasó, Maya? no sé, se comparte toda la pantalla en vez de... A A ver. ver, ves que... Ujú. Maya, ahí está. A ver, un momentito. Vamos a tratar de solucionar el tema. Sí, Lo habíamos hecho recién, pero
Creo que se está viendo bien ahí, ¿no, Maya? Me vas a Y tener que, perfecto, Guille. me vas a tener que avisar, Maya, cuando tengo que pasar la siguiente diapositiva. ¿Mm? Maya, No la veo, me parece que se le cerró el Zoom. Ahí está. ¿ahí estamos? Ahí. ¿Ahí Estas estamos? Muy cosas. bien, ya Hola. tenés la presentación puesta, ¿eh? Así que podés avanzar. Lo único que tenés que Perfecto. avisarme cuando cambio el slide. Bien. Si querés, pruebo una vez más. No sé por qué esta vez no se pudo. Yo te diría que ya estamos Ya así, estamos ahí. avancemos. Bien, mil disculpas para empezar así. Cuestiones de la tecnología que habíamos probado antes. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a la universidad, a Guille y a Ana, a participar de este webinar. El tema que me pidieron compartir con ustedes es visibilizando el rol, publicaciones científicas en la enfermería neonatal. ¿Sí? Me parece un tema súper importante y, si querés, vamos avanzando. Empecé a pensar primero en la palabra visibilizar, ¿no? La Real Academia Española define visibilizar como hacer visible artificialmente lo que no puede verse a simple vista. Dice como los rayos X, los cuerpos ocultos o como los microbios al microscopio, ¿sí? Creo que la enfermería hoy en día, toda la enfermería precisa ser visibilizada, ¿sí? Y la enfermería neonatal aún más. La neo es ese lugar en las instituciones con una puerta cerrada, un cartel de neo en donde es exclusivo, pasamos pocos y los únicos que sabemos lo que pasa ahí adentro somos los que trabajamos ahí, los enfermeros neonatales, los médicos, los padres, los recién nacidos, ¿sí? Entonces, visibilizar es poder salir hacia afuera, que ese microscopio, ¿sí?, nos muestre hacia los demás. Pasamos, Guilla. ¿Por qué visibilizar el rol a través de publicaciones científicas? Primero que nada, porque respalda el ejercicio de nuestra profesión, ¿sí? Nuestra profesión es una profesión autónoma. La enfermería, cuando nosotros empezamos a estudiar, empezamos así, a aprender la teoría de nuestra disciplina. Nuestro objeto es el cuidado del recién nacido y de la familia. Estudiamos la teoría, pasamos a lo que vendría a ser la práctica, nuestra práctica profesional. Después de esa práctica profesional, empiezan a surgir los interrogantes en nuestra práctica. ¿Qué es lo que está pasando? Si estamos bien haciendo esto o si capaz haciendo de determinada manera diferente lo que me habían enseñado, lo hacemos mejor, tenemos mejores resultados para nuestros pacientes. Entonces, ahí empieza a surgir la investigación, ¿sí? Esa investigación que uno, cuando habla de investigación, pareciera como el superproyecto, y es verdad que llevar a cabo una investigación real es un superproyecto, pero nuestra investigación de ir hacia lo que no conocemos, hacia lo que no sabemos, es empezar a leer. Tenemos ese interrogante y decimos, bueno, a ver, ¿qué hay escrito sobre esto? Empiezo a buscar. Y en este mundo en donde todo está, todos estamos unidos a través de las comunicaciones, en donde el fuerte es la comunicación, ¿sí? Empezamos a ver qué escribieron otros profesionales en nuestra área. Cuando esas publicaciones están, vuelven a reforzar nuestra teoría y vuelven a reforzar nuestra práctica. Y entonces yo ya no me respaldo más el ejercicio de lo que yo hago todos los días ¿cómo se llama? En que así me lo enseñaron, en que así lo hice siempre, sino que empiezo a respaldar desde el punto cero de que soy profesional mi ejercicio de la profesión en lo que está escrito, lo que vendría a ser la práctica basada en la evidencia, ¿sí? Por supuesto que los que están delante de nosotros y con mayor experiencia siempre nos van a guiar, pero nosotros como enfermeros autónomos y profesionales desde el momento que nos recibimos, nos tenemos que respaldar en lo que está escrito, en lo que tiene evidencia. Y no solamente en la evidencia que está escrito mucho sobre otras áreas de la disciplina, de disciplinas diferentes de la salud, ¿sí? Hay capaz en neonatología vamos a encontrar muchas más publicaciones médicas que propias del enfermero, ¿sí? De la enfermería. Y muchas veces adaptamos aquello que aprendemos de otras publicaciones a lo nuestro, pero no son 100% el objeto nuestro de la disciplina que es el cuidado.
Otra cosa, ¿por qué visibilizar a través de las publicaciones científicas? Porque favorece el avance en el cuidado neonatal, porque promueve la educación continua, es decir, en la medida en que nuevos artículos salen, nuevas publicaciones salen sobre diferentes temas, esto va incentivando el crecimiento de la profesión, el crecimiento de nuestro rol como enfermeros neonatales. Va a mejorar los resultados neonatales mediante el desarrollo profesional y esta frase de permanece en el tiempo. Y no hablo del permanecer en el tiempo de lo que yo escribí va a permanecer en el tiempo, ¿sí? Sino que lo escrito, ¿sí? Ayuda a que el otro crezca, ¿sí? Y ese crecimiento va a hacer que nosotros, la enfermería, permanezca en el tiempo. Hoy en día, en una situación en donde hasta la Organización Mundial de la Salud nos dice que somos cada vez menos y que vamos a ser cada vez menos. Es decir, el apoyo que nos podemos dar entre todos para poder seguir creciendo y visibilizarnos como una disciplina importante y fundamental para nuestros pacientes y nuestras familias es a través de las publicaciones. Y con esta imagen que dice, todos tenemos que enfrentar muchos desafíos y hacer posible lo imposible. Los que nos dedicamos a las publicaciones científicas sabemos que todos los que quieren escribir presentan muchos desafíos porque tienen pluriempleo, es decir, tienen más de 2 trabajos muchas veces, porque la situación económica no es fácil, ¿sí? Porque nos cuesta escribir, porque no estamos acostumbrados a escribir y a salir a publicar por temor, ¿sí? Pero eso que parece imposible puede hacerse posible. Muchos vencimos esas, si querés andar pasando, Guille, muchos vencimos esas barreras. Si les tengo que contar, mi primer artículo creo que fue con 22 años, estaba trabajando hoy ya tengo 40, ¿sí? Estaba trabajando en un lugar de alta complejidad y decía, yo voy a escribir, estoy rodeada de gente, de profesionales impresionantes, qué vergüenza cuando me lean. Pero por otro lado, uno tiene que ir un poquito más allá, ¿no? No en lo que soy yo como profesional y en lo que yo le puedo dar a la profesión, sino que capaz hay muchos otros que ese cuidado no lo tienen, ¿sí? Y que podemos llegar a través de las publicaciones a más recién nacidos de los que nosotros solas podemos cuidar, ¿sí? De los que están en nuestras manos. Hay muchas publicaciones en el área, revistas del área, ahí les dejé un listado grande, pero no todas estas son propias de la enfermería neonatal. Las 4 que tienen las imágenes en los costados, esas sí son propias de la enfermería neonatal y sí, con orgullo les puedo decir que Enfermería Neonatal, la revista en la cual trabajo, sí, hoy en día es la única de habla hispana con una periodicidad de lanzamiento. Em, que bueno, estas 4 están formadas, ¿sí? Nuestros comités editoriales, los comités de las revistas están formadas por enfermeras, ¿sí? Igual nos falta todavía, y a todas las revistas están, que sea 100% publicaciones de enfermería, ¿sí? Muchas veces colaboran, porque también es decir, nosotros somos una profesión autónoma, pero también realizamos tareas de colaboración, ¿no? Entonces, muchas veces otras disciplinas nutren nuestro actuar, ¿sí? Pero tenemos que como tomar conciencia de la importancia que es empezar a publicar sobre lo nuestro y con cada granito, si ustedes eh, 247 personas, ¿sí? El crecimiento de la enfermería, seguro todas tienen algo para aportar, ¿sí? Sería enorme. ¿Sigamos pasando? Puedes pasar, ahí está. ¿Cómo comenzamos a escribir? Para empezar a escribir tenemos que empezar a leer. Esa es la clave. Tenemos que familiarizarnos con la lectura. Mucho, con actualizarnos. Si hay algún tema que nos interese, leerlo, ver qué está escrito sobre el tema, qué es lo que falta. Hay cursos también de escritura científica, hay muchos cursos online, y si no, un tutor, ¿sí? Hay también revistas de enfermería que tienen acompañamiento a autores noveles o también tutores universitarios. Las universidades son lugares de alto crecimiento en la investigación, en el desarrollo de las profesiones, ¿sí? Entonces,
tener un tutor universitario nos va a ayudar a poder comenzar a escribir. Y a veces es simplemente, ¿sí?, empezar, romper esa barrera, ese miedo y comenzar. Ahí sí, Guille. Te tengo que hacer un gestito así. Simplemente comenzar. Bien, sí. ¿Qué tipos de publicaciones científicas hay? Hay artículos originales, que son estos artículos de investigación, artículos de actualización, en donde de repente hay un tema que en el tiempo ha cambiado a través de diferentes investigaciones y escribimos para actualizarlo, ¿sí? Algún comentario de artículo. Para poder escribir un comentario de artículo es importante que sea algo de nuestra expertise, algo de lo cual nos ya conocemos, porque vamos a necesitar leer ese artículo y poderlo comentar, sacar nuestras propias conclusiones y aportar algo más al lector. Presentación de casos clínicos, ¿sí? Y revisión de técnicas de enfermería neonatal. Nosotros podemos ser dentro de una revista escritores, ¿sí? Cualquiera de ustedes puede ser escritor. Revisor, ¿sí? El revisor, ¿qué función tiene? El revisor va a ser comunicado a través de la revista, donde la revista le manda el escrito, ¿sí?, la publicación al revisor, y el revisor dice si el artículo está bien encarado, si es competente, si hay algo más para agregar, hace sugerencias y después lo devuelve a la revista para que éste lo devuelva o al escritor, ¿sí?, se apruebe o no se apruebe. Uno podría ser también miembro del comité editorial, ¿sí?, como en este momento soy yo, ¿sí?, o miembro de comités editoriales ejecutivos más amplios, en donde también uno puede acceder como voluntario para poder participar en las publicaciones científicas. O puede también llegar a ser algún día editor responsable de Hola. alguna revista. Para poder ser escritor, lo más importante es tener ganas, arrancar a escribir, tener esto que que fui diciendo, ¿sí?, la lectura, algún curso de ayuda y también esto de tener algún tutor, alguien que nos vaya acompañando. Pero cuando vamos a publicar en una revista, tenemos que conocer el reglamento de esa revista. Si nuestro tema es de interés para esa revista, es decir, si voy a publicar en una revista de enfermería neonatal, ¿sí?, no voy a publicar un artículo de adultos, ¿sí? Tiene que ser algo referido a la revista, que le interese a la revista publicarlo. Si hice un trabajo de investigación, lo tengo que adaptar según el reglamento y darle un formato de artículo. Es decir, cualquiera de sus tesis, de sus maestrías, o de sus carreras, de sus licenciaturas, podrían transformarse en un artículo, ¿sí?, original que pueda ser publicado. Uno lo envía, espera la aceptación, ¿sí?, en donde la revista va a empezar a hacer como todo un proceso para poder dar la aceptación y luego la publicación una vez finalizado ese proceso, que es bastante como complejo y largo. Pasemos. Pasa. Hasta ahí. Dos cosas que no quería dejar de mencionar, que es algo que se ve y se ve bastante, es el tema del plagio y el tema del uso de la inteligencia artificial en los artículos. También les debe pasar a ustedes en los trabajos en las universidades, ¿sí? Primero que nada, es decir, estas dos cosas van contra la ética profesional cuando no están bien utilizadas, ¿no? El plagio va contra nuestra ética profesional de una, ¿sí? Porque es contrario totalmente al pensamiento crítico. Si nosotros podemos leer una publicación de otra persona, pero jamás copiarla, es decir, podemos o citarla, ¿sí?, a ese profesional que escribió o ese artículo que está escrito, o podemos, con nuestro pensamiento crítico, tomar la idea y poderla poner. Sepan que también es como un cierto plagio, no es ético. Lo que sí podemos utilizar la inteligencia artificial es para organizar artículos. Hay
un montón, ¿sí? De diferentes que organizan artículos, corrigen gramática, revisan ortografía, corrigen citas bibliográficas, que muchas veces esto cuesta. Eh, Nos puede servir también para tomar ideas, preguntarle a la inteligencia artificial qué temas no me podrían faltar si quiero describir en un artículo de, no sé, oxigenoterapia. Entonces, tomar esas ideas y también nos puede servir para traducir textos. Hacemos, pero lo más importante de todo esto es, ¿sí? Ubicarnos en esto de que tenemos que tener un pensamiento crítico, de hacer un buen uso de la inteligencia artificial, porque si nosotros publicamos un artículo real y nuestro, crecemos nosotros y detrás de nosotros, con nuestra ética, ¿sí? Crece todo el colectivo profesional, ¿bien? ¿Dónde publico? ¿Sí? ¿A cuál revista me voy a acercar? Me voy a acercar a las revistas que estén indizadas. ¿Qué quiere decir esto? Una revista indizada, dice ahí, es una publicación periódica de investigación que demuestra una alta calidad y ha sido listada en una base de datos, ¿sí? De consulta mundial que tiene un fuerte impacto. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para las revistas, para poder ser indizadas, tienen que tener un montón de características, ¿sí? Que van solicitando en donde de alguna manera lo que hace es darle idoneidad a cada uno de los artículos que publica, ¿sí? Tiene que cumplir con una serie de pasos y se van a ir postulando las revistas para ser indizadas en diferentes bases de datos. Hay bases de datos más exigentes, hay bases de datos menos exigentes, pero pasa, Guille, acá les muestro algunas de las bases de datos en donde van a poder encontrar, ¿sí? Publicaciones científicas de calidad, ¿sí? Que tienen fuerte impacto. Pasemos, algunas son de habla hispana, otras no, ¿sí? Importantísimo es saber cuál es nuestra responsabilidad, ¿sí? Nuestra responsabilidad como enfermeros neonatales es que cuidamos de los más pequeños y vulnerables de nuestra sociedad, por lo tanto tenemos el futuro de la humanidad en nuestras manos, ¿sí? Con esta frase, qué es lo que busco decir? Que es decir, para que la teoría crezca, la práctica mejore y sea basada en la evidencia, nosotros y cada vez nos adaptemos a esta sociedad cambiante, a esta humanidad que cambia y que nace nuevamente, tenemos que seguir investigando y publicando para seguir reforzando ese círculo, ¿sí? De teoría, práctica, investigación y publicación, para que cada vez ofrezcamos cuidados, ¿sí? De mejor calidad a nuestros pacientes, que ese es nuestro objeto. ¿Bien? Entonces, si volvemos a la palabra visibilizar, visibilizar es un verbo transitivo y esto quiere decir que depende de alguien y depende de nosotros. No podemos pensar que otros van a visibilizar nuestra profesión, que otros van a visibilizar nuestra área de acción. Es decir, somos nosotros los responsables de visibilizar la enfermería neonatal, ¿sí? Para que este lugar oscuro de luces violetas sea un lugar que sea visible hacia los demás, que nuestro rol sea visible hacia los demás y que nuestro centro sea el de la familia, ¿sí? La familia y el paciente siempre. ¿Lo hacemos? ¿Sí? ¿De quién? El verbo, nosotros. ¿Sí? Venga. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, Maya. Voy a dejar de compartir la pantalla y agradecemos a las tres expositoras, brillantes exposiciones, donde pudimos visibilizar las competencias diversas, disímiles e interesantes que puede tener una enfermera neonatal. Voy a empezar a mirar el chat. Por Y si ahora hay no veo alguien que nada. quisiera hacer alguna pregunta viva voz, también lo puede hacer. Tratemos de a uno para no superponernos. Y las escucho.
No estoy viendo ningún, Ana, no sé si vos estás mirando el chat, yo no estoy viendo No, ninguna no hay nadie, pregunta. no veo ningún mensaje nuevo. Sí, Cintia, estoy viendo que Yo levanta quería, ojo. Guille, solo antes de pasar a las preguntas, hacer un comentario que nosotros este septiembre estaríamos abriendo, si no me equivoco, la cohorte número 18 de la carrera, o sea que tenemos más de 300 egresados, y ellas tres son un 1%, una muestra de los distintos roles que han desarrollado, desde roles de gestión, de liderazgo clínico, que para nosotros es un orgullo y es como tarea cumplida, ¿no? Que no quiero decir que esto sea, cada una tiene características particulares, pero sin lugar a dudas, formarse en un área específica como puede brindar una especialidad también hace que uno quiera crecer en el rol que tiene, y esta es la muestra, estas tres exposiciones son la muestra de eso, así que a lo largo de los 18 años que cumpliremos con la apertura de la cohorte 2024, tenemos esta muestra, esta pequeña muestra de todo lo que han logrado nuestros egresados a lo largo del tiempo. Ana, y agrego que estoy poniendo en el chat el nombre de Lucas Torres, que es la persona de posgrados que da información acerca de la carrera de Ok. especialización en enfermería neonatal. Me parece que me equivoqué y, perdón, y no lo puse para todos, ahora lo voy a copiar y lo pongo para Bueno, todos. había una Eh, pregunta, ¿no? Me parece Sí, que... hay una pregunta, pero no sé por qué estoy habilitando el chat. A ver ahí, si se ve. Ahí me Ahí llegó a mí. está, Sí, ahí sí, ahí está, está, ahí ahí está. está. Muchas gracias, muchas gracias. Así, hay dos preguntas. Em, Hay una pregunta para Jessica que dice si existe algún organismo que regule las condiciones de los traslados aéreos. Bueno, buenas tardes. No sé quién fue que hizo la pregunta. La pregunta la hizo Yani Calderón, también graduada de la carrera. Bien, bueno, Yani, mira, lo que es traslados aéreos está regulado por todo lo que es la ANAC, que es la Asociación Nacional de Aviación Civil. También está, o sea, tiene el Código Aeronáutico, que es el que respalda todo lo que es traslados, y las diferentes reglamentaciones, las RAC. No sé si esa era la pregunta, pero bueno, básicamente está regulado por lo que es aviación civil. Pero Pues hay tienen una, una habilitación especial las que hacen traslado médico, digamos, o... Sí, para poder hacer traslados aéreos, además de ser licenciados en enfermería o enfermeros y tener experiencia e idoneidad en el tipo de traslado que vamos a realizar, tenemos que ser enfermeros aeroevacuadores de la Fuerza Aérea, que se realiza la capacitación en INMAE, que es el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, y además tener el CMA, que es la certificación médica aeronáutica, que es un chequeo médico completo que realiza la Fuerza Aérea u otras instituciones eh, que son aeronáuticas también. Es un chequeo general que se hace cada 3 años. Con la habilitación de eso podemos realizar traslados aéreos. bien, muchas gracias, Jessica. Hay una pregunta para Florencia. Florencia, si, Eleonora dice que les fueron increíbles las tres presentaciones. Muchas gracias, Eleonora. Y la pregunta para Florencia es si ella si consideras que es importante que la enfermera de enlace también pueda seguir a los padres que afrontan un duelo, no solo los que egresan con su bebé. En general, todo lo que es, si uno tiene una perspectiva desde el cuidado paliativo, ¿no? No paliativo como cuidado para el final de la vida, sino como paliativo como acompañar, ¿no? Porque a veces tenemos esa definición un poco errada acerca de lo que es el cuidado paliativo. Uno de los cuidados importantes sería poder establecer comunicación con las familias posterior al fallecimiento de un niño. En ocasiones, lo que yo quiero decir con respecto a eso, para mí esto sucede más de lo que creemos. Lo que pasa es que se da en un marco no visible en las instituciones de salud, pero sí sería oportuno que uno establezca la comunicación y que en realidad el equipo completo, tanto médicos como enfermeros, tengamos una comunicación con las familias que están en duelo, porque realmente es
un momento de mucha vulnerabilidad y tendríamos que tener todas las alarmas como para brindarles la asesoría necesaria en ese momento. En ocasiones también a veces se planifican y se recomienda la planificación de reuniones con las familias posteriores al fallecimiento. Algunas familias acuden a las instituciones de salud, otras sienten no poder, pero sí sería una buena forma una otra forma de brindar cuidados de enlace, acompañar en el duelo de las familias, ¿no? Bien, después hay dos No sé si preguntas. respondí correctamente, Sí, está ¿no? perfecto. Creo Creo que se entendió. Preguntan si conoces alguna institución donde haya enfermera de enlace y si hay una colega desde México que pregunta si la enfermera de enlace trabaja hasta el egreso, desde la internación o es hasta el egreso. No, en realidad, con respecto a si conozco alguna institución que haga enlace, algo muy parecido tiene con respecto al enlace Hospital Italiano, pero no puedo dar a ciencia cierta si es completamente y cómo se realiza porque no lo conozco, pero sé que tienen una forma de comunicarse los egresados con el servicio. Y en realidad el enlace se debería brindar posterior al alta, ¿no? O sea, hay lugares en los que el mismo enfermero que le brinda la continuidad del cuidado brinda el enlace en el domicilio y después en otras instituciones hay una persona asignada a esa función que conoce a las familias antes de que se vayan de alta y que hacen el seguimiento en el domicilio posterior al alta. Por eso yo lo que digo es que si tuviera que definir el rol de enlace es un rol multifacético y con múltiples interpretaciones porque cada institución lo va a implementar como pueda y como consideren necesario. No está tan estandarizado, no está tan estandarizado, digamos. Hay otra pregunta respecto a si hay algún lugar o una institución donde se haga una especialidad. Hablamos recién que nuestra institución tiene especialidad en enfermería neonatal o curso para enfermera de enlace. En realidad, creo que yo no conozco capacitación específica. Creo que con todas las competencias que tiene una enfermera neonatal sería suficiente. No sé, Flor, si querés agregar algo más. Lo que tiene, si uno tuviera que ver al enfermero de enlace, el enfermero de enlace tiene que tener características tanto personales como profesionales específicas. Tiene que ser una persona que, en cuanto a lo personal y a lo emocional, tiene que ser una persona que sea capaz de lidiar, manejar el estrés, que tenga buena capacidad de resolución y que sea líder del cuidado. Y esto tiene que ver con las aptitudes profesionales porque tiene que poder tomar decisiones, entonces, y tiene que tener comunicación asertiva. Y en cuanto a las decisiones, para poder brindar una asesoría adecuada, debería estar especializado en el área de enlace. O sea, porque uno, si está especializado, puede discernir qué es urgente, qué se puede programar y qué no, ¿no? Entonces, tiene que ver con la especialidad. Para mí, todos los especialistas neonatales podrían ser enlazadores en cuanto a lo profesional, quizás no todos en relación a lo que es lo emocional y lo personal, porque hay personas que se sienten más cómodas en ese rol y otras no, digamos, ¿no? O sea, tiene que ver con esa situación también. Pero no hay una especialidad específica de enlace, que yo sepa, si la hay, la debería ser, me parece. Perfecto, perfecto, perfecto. Estoy tratando de mirar. Acá hay un mensaje que me lo escribieron a mí, de Virginia Carral, pero lo leo igual. Virginia trabaja en el Hospital Italiano y está terminando un fellowship de enfermedad inflamatoria intestinal y básicamente lo que nos cuenta que está centrado en el manejo de habilidades blandas, perdón, y en la expertise y conocimiento para educar, identificar necesidades y a investigar. Creo que muchas de estas cuestiones tienen en común con la enfermera de enlace. Gracias, Virginia. No sé si hay alguna otra pregunta, Ana. Buenas tardes, mi nombre es Ayelén. Yo quería hacer una pregunta a Jessica en cuanto al traslado del paciente aeronáutico.
o sea, mediante un avión o helicóptero, la familia va una parte de la familia con el paciente, digamos, o va de manera terrestre hasta el hospital o nosocomio donde vaya, digamos, el paciente. Bueno, mira, generalmente se traslada con mamá y papá. Depende mucho de la aeronave si tiene la capacidad para poder llevar a los dos, pero normalmente sí, y si no, siempre viaja con uno. Si la mamá está internada y no hay papá, que a veces suele pasar, siempre viene algún adulto a acompañar al bebé. Perfecto, gracias. De nada. Gracias, Helen, por tu pregunta. Abigail está preguntando cómo realizan la evaluación del correcto apego el enfermero de enlace sobre el paciente de alta. ¿Es sobre el cuidado de la madre o de todo el grupo familiar? ¿Me volverías a hacer la pregunta? Sí, cómo Porque no, cómo no, cómo no. Es cómo realiza la evaluación del apego el enfermero de enlace. en realidad el apego es la posibilidad de responder a las necesidades del recién nacido, ¿no? O sea, uno considera, esa es la definición general de apego, ¿no? Entonces, quizás uno evalúa el apego en general durante toda la internación y nosotros debemos ser favorecedores del apego seguro, ¿no? Em, Quizás lo que se busca más que buscar el apego es buscar que los padres logren la confianza necesaria para desarrollar el rol parental, que ellos probablemente tengan muchas dudas porque tuvieron un niño de alto riesgo ingresado en la UCIN y se van con un niño egresado a la UCIN a su hogar. Pero quizás nosotros no tendríamos tanto el juicio de decir si está bien o está mal, sino del de acompañar, ¿no? El objetivo de los enlazadores es acompañar y hacer todo lo posible para que lo hagan con el menor estrés posible y que puedan disfrutar de esa situación y además brinden cuidados y puedan brindar todos los cuidados que requiere el recién nacido. No sé si es completa la Sí, pregunta. sí, perfecto. Sí, perfecto. Maya, una pregunta para vos. ¿Cómo hago para iniciar el proceso de escritura en 2 palabras? En 2 palabras. Ay, qué difícil. Cortito no me va a salir, 2 palabras, pero sí ponerse las pilas me sale directamente. Es simplemente definir qué es lo que quiero escribir, ¿sí? Y esto que decíamos, ir a la revista en la que quiero publicar y seguir el reglamento, es decir, avanzar, avanzar sobre lo que uno quiere compartir para que otros también cuiden mejor. Bien. Yo Eleonora, también Eleonora, digo, quería hacer para Maya, si coincidís conmigo, que no hay temas pequeños y temas grandes, que No. a veces hay cosas muy simples de no sé, digo, para que amplíes un poquito, muy sencillas de la cuestión cotidiana del cuidado, que Ujú. son muy publicables, digamos, ¿no? Y que por ahí Sí, sí, a sí, veces uno se enreda con que tiene que ser algo súper innovador y, ¿no? Y no va por no. ahí. No, por eso yo decía esto de que en la práctica, cuando surge ese mínimo interrogante, ¿esto lo podría fijar de otra manera? Porque no me está yendo bien con esta fijación, este dispositivo. Y a veces es eso, es compartir, comparar mi fijación anterior con la actual. Y eso no solamente me va a venir bien a mí, a mis pacientes, sino también a los No, olvídate. pacientes de otros, ¿sí? Ir Claro. por cuestiones sencillas, cotidianas, creo que esas son las que más tenemos que escribir, Sí. ¿sí? Maya, Totalmente. ¿podrás escribir tu correo en el chat? Porque Eleonora quiere tu contacto. Dice, es muy interesante poder familiarizarse con alguien que está inmerso en el mundo Yo, de las sí, publicaciones y perder el miedo. En tanto tiempo exactamente. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer la primera publicación? La mía, Sí. me acuerdo que fueron semanas de lectura, relectura, corrección, que me remandaban una y otra vez. Creo que ya, ¿vieron cuando uno lee algo y ya no sabe lo que lee de tantas veces de leerlo? Bueno, era un poco esa fue la primera vez, la realidad que sí. Hoy en día si veo el artículo, no digo, wow, qué artículo, digo,
un buen comienzo, es decir, simplemente comenzar, pero bueno, eso creo que uno lo va perfeccionando como toda nuestra, es decir, como todos en nuestras disciplinas, Florencia como enfermera de enlace, Jessica como enfermera de traslado aéreo, es decir, uno queriendo publicar, en la medida que más lo haga, mayor expertise va a ir teniendo y seguridad para hacerlo. La curva de aprendizaje. Totalmente. Bueno, si lo podés escribir, porque Ahí perfecto, está. hay otra persona también, Andrea, que está pidiéndolo, ahí ya está el correo de Maya. Bueno, fue un placer enorme poder compartir con ustedes. Em, la verdad es que estos son, como decía Ana, 3 personas que hicieron la carrera y que pudieron desarrollar. Tenemos muchísimos ejemplos más de Mm. personas que han podido liderar y que están liderando en distintas áreas. Así que bueno, les damos un gran agradecimiento por haber participado de este webinar y los Gracias, esperamos Jessica, en María futuras Luisa. capacitaciones. Mm. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos. Gracias por Gracias a dejarnos todos. ver lo que ustedes hacen también. Y gracias a todos los participantes. Un honor tenerlos, contar con ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Recording Hasta stopped. luego.